El presidente López Obrador califica de incorrecta e inconveniente la propuesta de que el INEGI ingrese a los domicilios de los mexicanos para verificar las posesiones de los mexicanos y medir la riqueza, por supuesto. Hasta el presidente manda al demonio a Ramírez Cuéllar. Se tienen que mantener, pues, en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. Este miércoles en México amanecemos con 54.346 casos confirmados acumulados de COVID-19, en tanto que el número de muertes se elevó a 5.666. El subsecretario de Salud hace una precisión y corrige al secretario de Salud, Jorge Alcocer, sobre la recomendación y efectividad del uso del Remdesivir para tratar el COVID-19. No es un medicamento que esté ya autorizado para su uso generalizado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. En la Ciudad de México se acelera y crece el número de contagios. La capacidad hospitalaria se reduce a un 24% para contagiados y 33% para quienes requieran ser entubados. Virus, tornados atípicos, inseguridad es lo que sucede en el país. Además de incendios forestales, así se mantiene este 2020 en México. La Comisión Nacional Forestal informó que en estos momentos tenemos 72 incendios forestales activos, de los cuales 16 se encuentran en Durango, 11 en Jalisco y 10 en Guerrero. La superficie afectada, 14.582 hectáreas. En Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional, con ayuda de binomios caninos, aseguraron 127 piezas de totoaba deshidratadas, las cuales se encontraban en una caja muy cerca de la central de autobuses de Mazatlán. Las autoridades no reportaron personas detenidas. La mañana de este martes en Cuernavaca, Morelos, fue encontrado sin vida en su domicilio Álvaro Echeverría Zuno, uno de los 8 hijos del expresidente Luis Echeverría. Junto al cuerpo se encontró una pistola tipo escuadra y una carta póstuma dirigida a la familia. Tras la necropsia, el Servicio Médico Forense confirmó que se trató de un suicidio. Familiares de Álvaro Echeverría, de 71 años, indicaron a la Fiscalía General del Estado que el arma era de su propiedad y que contaba con registro y permiso para portarla. Este martes, agentes de la Fiscalía Capitalina rescataron a 14 enfermeras y enfermeros en 2 hoteles de la colonia Tacubaya, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. El personal médico proveniente de Nuevo León estaba en la Ciudad de México para dar apoyo en esta pandemia. El IMSS informó que se trató de un secuestro virtual, ya que mientras su personal era intimidado por llamadas y videollamadas para que no abandonaran los hoteles, los familiares de estos eran extorsionados vía telefónica. Qué poca abuela, todavía extorsionan también a trabajadores de la salud que nos vienen a echar la mano, hijos de su... Ayer un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Diana Karen N., hija del Ojos, ex líder del cártel de Tláhuac, y en contra de Carlos Alejandro N., alias El Cindy, por delitos en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Capitalina, Diana Karen sería la encargada de la venta y distribución de drogas, mientras que El Cindy, su pareja sentimental, además de la distribución de narcóticos, realizaría el cobro de extorsiones cometidas a comerciantes y operadores de unidades del transporte público. Y con mucho gusto saludamos a Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Les cuento que la Organización Panamericana de la Salud dijo que el continente americano registró un aumento del 14% en casos y muertes por coronavirus. Esto tan solo durante la última semana. Más adelante les tendremos los detalles y por eso la importancia de no bajar la guardia. Y por lo pronto, sé fuerte México y quédate en casa. Gracias, Quique. También saludamos al señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, querido Paco. Buenos días a todos que bueno están con nosotros. Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Buenos días también a todos. Ya no desperdices agua.
Ya no desperdició agua. No, lo siento. Perdón, Cafi, perdón. Bueno, 5 de la mañana con 54 minutos todos los días en nuestras redes sociales. Lo invitamos a participar en nuestras preguntas del día. Ayer le preguntamos, ¿estaría de acuerdo con que el gobierno entrara a su casa para conocer cuál es su riqueza? Pues mire, la respuesta es la siguiente: 5% sí estaría de acuerdo, 95% dijo que no. Hoy nuevamente a través de @ImagenSea. Mire, síganos en cualquiera de nuestras redes sociales, la que sea de su preferencia, y dígame, ¿usted qué propone hacer con el torneo de la Liga MX ante el COVID-19? ¿Qué será? Pues cancelarlo, reanudarlo o declarar campeón al Cruz Azul. Pues esa, no, ya siquiera. Abre los ojos, es nuestro hashtag. Recuerda, sé fuerte México, y si puedes, quédate en casa. Arrancamos. Ayer se registró este incendio en un patio de encierro de las rutas 1 y 111 en el cruce de Taxqueña y el Calzada de Tlalpan, en la alcaldía de Coyoacán. El fuego inició por una fuga de gas LP en uno de los contenedores, 12 autobuses quemados y 2 de ellos en su totalidad fue el saldo del percance. Bomberos y elementos de protección civil desalojaron a cerca de 300 personas como una medida de seguridad. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Este martes, frente a la presidencia municipal de Huejotzingo, en Puebla, policías municipales se enfrentaron con simpatizantes de Antorcha Campesina, quienes exigen apoyo por parte de la alcaldesa Angélica Alvarado. Elementos de la Guardia Nacional y agentes estatales acudieron al lugar para controlar la situación. Tras el altercado, 3 personas fueron detenidas. Le pido que vea este video, es en Comalcalco, en Tabasco. Un perro pitbull atacó a un niño de 9 años. Por fortuna, 4 motociclistas que pasaban por ahí auxiliaron al pequeño. Con piedras, palos y un machete lograron que el animal lo dejara. Carlos Manuel solo sufrió algunos raspones y un golpe en la cabeza, mientras que la dueña del animal se responsabilizó de los gastos médicos. Más información. Ayer, durante una reunión virtual, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a presidentes municipales, a directoras de organismos y legisladores reforzar acciones de prevención y de protección a las mujeres para evitar casos de violencia y exclusión. Reconoció que pese a las acciones que ha emprendido al respecto, la situación de violencia de género sigue siendo adversa. La delegación de la Unión Europea y las embajadas de Noruega y de Suiza en México condenaron los asesinatos de los periodistas Jorge Miguel Armenta Ábalos el pasado 16 de mayo en Sonora y de los defensores ambientalistas Eguir Roy Martínez Pérez y Juan Samarripa Torres el 7 de mayo en Oaxaca y el 11 de abril en Chihuahua, esto respectivamente. La Unión Europea afirmó que estas muertes demuestran una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas y defensores del medio ambiente en México. Sobre la sentencia de Javier Duarte, donde se confirman los 9 años de cárcel, pero se le devuelven 40 propiedades al cuche, este gordo infeliz, el presidente López Obrador dijo que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial es quien puede investigar dicha sentencia. Asimismo, dijo que aunque no corresponde al Ejecutivo, porque se respetan las decisiones del Poder Legislativo y Judicial, sí se puede ayudar en el caso del exgobernador. Cuando hay una decisión de estas, se puede acudir al Consejo de la Judicatura y pedir la revisión. No nos corresponde a nosotros, que una de las cosas que hemos hecho es pues respetar las decisiones tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, pero sí ayudar en este caso, que no nos gane el inmovilismo. Aquí sí no hay inmovilismo, no debe de haber inmovilismo. En el combate a la pandemia sí, nos tenemos que quedar en nuestras casas, pero en la acción para resolver problemas no. Y
Y será cuando el semáforo por la epidemia de COVID-19 marque el color naranja que las empresas cerveceras podrán reanudar sus actividades. Sin embargo, su producción no será al 100%, sino de manera reducida al ser considerada una actividad no esencial. De acuerdo con Graciela Márquez, la secretaria de Economía, las cerveceras tendrán menores restricciones en su actividad conforme avance el semáforo preventivo a la tonalidad amarilla y verde a partir del 1 de junio. En todo momento deben de aplicar los protocolos de cuidado de la salud de los trabajadores en sus áreas de trabajo. Integrantes del Gabinete Federal acordaron con 12 gobernadores del país una reapertura gradual y ordenada de las industrias automotriz, de autotransportes, aeroespacial también, a partir del próximo 1 de junio. La reunión fue a través de videoconferencia y la encabezaron los secretarios de Gobernación y de Salud, Olga Sánchez Cordero y Jorge Alcocer, respectivamente. Se establecieron acciones para garantizar un transporte seguro para los trabajadores, contar con pruebas rápidas de detección de COVID-19 y la colaboración para la reapertura de la actividad económica sin descuidar las indicaciones sanitarias para evitar los contagios. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.79%, Hong Kong sube 0.05%. En Europa, Londres pierde 0.77%, París baja 0.89%, Frankfurt avanza 0.15%, Madrid pierde 2.51%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 24.206 puntos, el Nasdaq 9.185 unidades, la Bolsa Mexicana 35.862 puntos. Los billetes, el dólar 23 pesos con 7 centavos a la compra y 24 pesos con 7 centavos a la venta. El euro, 24 pesos con 45 centavos a la compra y 26 pesos con 42 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $31.82 por barril. El Brent del Mar del Norte, $34.65 por barril. La mezcla mexicana, $26.55 por barril. Incorrecta e inconveniente. Así fue como el presidente López Obrador calificó la propuesta del presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que el INEGI ingrese a los domicilios de los mexicanos y haga el recuento de sus posesiones. Reiteró que nadie debe de ser cuestionado por lo que posee si son fruto del trabajo y no de la corrupción. Ándale, escucha, animal. No creo que sea correcto. Se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente esa propuesta. Durante una videoconferencia, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que en el combate al COVID-19 no se deben de poner en riesgo los derechos, las libertades individuales y el cumplimiento de los tratados comerciales y la democracia. Añadió que es de suma importancia conocer las experiencias de otros gobiernos sobre cómo enfrentar la realidad con mayor éxito, ya que aseguró los gobernadores y alcaldes del PAN han implementado las mejores acciones frente a la pandemia que el mismo gobierno federal. La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, convocó a sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para este miércoles 20 de mayo. Indicó que la sesión se llevará a cabo de forma virtual, acatando todas las disposiciones de la Secretaría de Salud, y los legisladores ya cuentan con la ayuda técnica necesaria para llevar a cabo la reunión a distancia, con el fin de poder evaluar de manera semanal el riesgo epidemiológico. Vamos a la información internacional. Quique Villanueva. Adelante, Quique.
Muchas gracias, Paco. Ya se lo adelantamos. La Organización Panamericana de la Salud informó que el continente americano registró un aumento del 14% en casos y muertes por coronavirus en la última semana. De acuerdo con la directora de la OPS, se reportan ya unos 2 millones de casos y 121,000 muertes por COVID-19. Agregó que para levantar las medidas de confinamiento, los países deben analizar adecuadamente el tamaño de la pandemia y, por supuesto, no bajar la guardia. Proteger a los grupos vulnerables es fundamental para abordar las emergencias sanitarias, sociales y económicas y ganar la lucha contra el COVID-19. Es necesario porque no podemos detener la propagación del virus si no nos centramos en todos los afectados por él, incluidas las poblaciones vulnerables. Y mire, justo en consecuencia, el coronavirus sigue poniendo a prueba los precarios sistemas sanitarios de América Latina, al punto que muchos países registran una alta saturación hospitalaria. Perú registra una acelerada expansión del COVID-19, cuyos infectados llenaron 806 de las 1,002 camas que tienen en cuidados intensivos disponibles. Según el presidente Martín Vizcarra, podrían agregarse 232 nuevas camas. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su frontera con Estados Unidos permanecerá cerrada. Esto tras un acuerdo entre ambos gobiernos con el fin de frenar el aumento de los contagios de COVID-19. De acuerdo con el mandatario, se detendrán los viajes no prioritarios hasta el 21 de junio, pero que mantendrán el paso los sectores esenciales. Seguiremos tomando esas decisiones a medida que pase el tiempo, pero continuaremos observando cuidadosamente lo que sucede en otras partes del mundo y a nuestro alrededor, a medida que tomamos decisiones sobre los próximos pasos. Y tome precauciones, también Estados Unidos extendió el cierre de su frontera con México para viajes no esenciales hasta el 22 de junio. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. La medida entró en vigor a finales de marzo, fecha en la que el canciller mexicano Marcelo Ebrard indicó que los viajes no esenciales incluyen lo que consideran de naturaleza turística o recreativa. Gracias, Robert. Aunque todavía no te veo votar en nuestra pregunta del día, ¿eh? Sí, ahí te lo encargo. ¿Usted qué propone hacer con el torneo de la Liga MX ante el COVID-19? Vamos a ver, va a estar interesante el resultado hasta este momento. ¿Qué dicen los mexicanos? Pues mire, el 37% dice que lo cancelen, el 20% reanudarlo. Ay, miren, qué buenos son los mexicanos, de veras, ya que le den el título al Cruz Azul. Bueno, ahí está. Por piedad, una vez en la vida. No, no es cierto. No me odien los aficionados del Cruz Azul. Oiga, bueno, cambiando de tema, les quiero contar, un perrito pastor alemán se hizo viral en redes sociales tras protagonizar lo que llamaron el mejor TikTok del mundo. Al menos eso dicen algunos internautas. En el video, el can interpreta 3 papeles distintos. El del dueño de una tienda, el dependiente y el asaltante. El perrito lo hizo de la mejor manera y gracias al ingenio de su dueño, bueno, ahora el pastor alemán ya es uno de los TikTokers favoritos en la red. Cheque nada más la actuación de Oscar. ¿Qué, güey? ¡Dame tu pantalón! Está bien, ahí está. Ese es un buen pantalón, ¿eh? Ey, ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... Ay, Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor. ¿Quién eres tú, ok? Esto es un asalto. ¿Ya pagó el gancito? Pues no, todavía no. ¿Ya pagó por esa arma? ¿Qué no? Se la traía desde mi casa. A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? Ay, ¿No venden armas aquí? ¿Pagaste por ella o no? Pues no. Pues póngalo. Güey, pero es mía. Tenemos cámaras de seguridad para saber si te la robaste o no. Pues míralas, güey, no me la robé. Pues entonces, ¿dónde la sacaste? Yo ya la tenía, güey. Carlos, ponte el pantalón. Ah, chaval, se siente bien rico. Y todo paga el arma, no te hagas. Juro que es mía, güey. Mira, hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo. A ver si es cierto. No, es cierto. Te dije. Bueno, todos se pueden equivocar, ¿ya? No, güey, desconfiaste de mí. No, tienes que demostrar que realmente lo sientes. Bueno, pues, ¿qué quieres? El pantalón de ese vato. No, ¿para qué? No, es mi güey. Pues bueno, Carlos, dale el pantalón. Pues bueno, ahí te van. Perfecto. ¿Qué tal? Pues bueno, esta red social que está causando furor en la actualidad, ahí tienen al TikToker pastor alemán más famoso de TikTok. Ayer el presidente López Obrador volvió a hacer un llamado a no relajar las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Esto tras registrarse varios episodios de fiestas, aglomeraciones en una tienda, por ejemplo, y una movilidad importante el pasado fin de semana. Y es que ahora es justo cuando varias regiones del país están atravesando la fase más crítica de la pandemia. No podemos relajar la disciplina, si hemos avanzado, si hemos evitado que nos desborde la pandemia, es decir, que no tengamos manera de atender enfermos
de hospitalizarlos. Sí hemos logrado que hay camas tanto para hospitalización general como para terapia intensiva. Ha sido por la participación consciente, responsable de la gente. Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 54.346 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México. 11.767 son los casos que se encuentran en activo, es decir, que han presentado la sintomatología en los últimos 14 días. 29.450 se consideran como sospechosos y ya tenemos un total de 101.979 casos que han dado negativos. Ayer se sumaron 334 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 5.666. La tasa de letalidad, en nuestro país repuntó ligeramente, 1.1%, 10.4% en contra del 6.7% de la tasa de letalidad global. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria y hoy cumplimos 59 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La ocupación de camas disponibles para el COVID-19 a nivel nacional en cuanto a hospitalización general se mantiene en 39%. En camas con ventiladores, 68% disponibles, 32% ocupadas. Ayer el doctor López-Gatell hizo una precisión en torno a la efectividad del Remdesivir, un medicamento que el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, había recomendado. No es un medicamento que esté ya autorizado para su uso generalizado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no tengamos una esperanza que no estaría cimentada en la realidad de que ya muy pronto lo único que hay que hacer es conseguir el medicamento. Y lo digo también especialmente porque no sería inusual que empezara a haber presiones de distintos orígenes para que se adquiera ese medicamento o para que se compre ese medicamento, o incluso de manera directa los proveedores de salud pudieran dar cabida a que alguien empezara a querer vender el medicamento. El canciller Marcelo Ebrard informó que 1.006 mexicanos han fallecido en otros países a causa del COVID-19, la mayoría en Estados Unidos. Ahí han perdido la vida 959 connacionales. Específicamente, el epicentro de las muertes de los mexicanos ha sido la ciudad de Nueva York. Marcelo Ebrard informó también que 356 mexicanos contagiados están siendo atendidos en el sector salud estadounidense. La Comisión Federal para la Protección en contra de los Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó por primera vez 3 pruebas serológicas, es decir, pruebas rápidas de sangre, para detectar casos de COVID-19. Por lo pronto, las pruebas estarán disponibles en laboratorios privados. La COFEPRIS detalló que continuará evaluando otras alternativas serológicas que sean sometidas para autorización. Ante este periodo de confinamiento, el IMSS hizo una serie de recomendaciones para mantener la salud mental. Sugirió fortalecer las muestras de afecto en el hogar, ser muy escrupulosos con la información que recibimos, mantener la mente ocupada y evitar la inactividad, realizar ejercicio y mejorar los hábitos de alimentación y de descanso. El instituto señaló también que además de tomar medidas en casa, es recomendable buscar ayuda psicológica cuando se levanten las restricciones de movilidad. La Secretaría de la Defensa Nacional atiende 118 hospitales e instalaciones militares reconvertidas para el tratamiento de personas contagiadas de COVID-19. De esos 118 hospitales, 16 están atendiendo a pacientes en el Valle de México. Estos tienen una capacidad en conjunto de 117 camas de terapia intensiva y 1.494 de hospitalización. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio a conocer el plan de regreso seguro a las actividades en la entidad. Este se aplicará de manera regional y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario recordó que la zona metropolitana del Valle de México retomará las actividades de manera coordinada y para ello mantiene comunicación con el gobierno de la Ciudad de México. Estamos en la fase 3, lo que significa que seguimos en la etapa de máximo riesgo de contagio. Es muy importante cuidarnos y reforzar las medidas de prevención, mantener la sana distancia y quedarse en casa.
Y bueno, de cara a la reapertura de actividades, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló en la necesidad de contar con pruebas rápidas para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Dijo que el gobierno federal debe deliberar las pruebas para tener mayor certeza de posibles contagios y así poder aislarlos de manera oportuna, lo que permitirá detener la expansión del virus. La vida está llena de adversidades y precisamente las personas con discapacidad tienen que dar esa milla extra para alcanzar sus objetivos, pero todo se complica cuando además de todo tienen que lidiar con la discriminación de gente estúpida. Dado que la discriminación es la mayor desventaja que una persona con discapacidad puede tener en nuestro país, especialmente las niñas y niños que viven en zonas indígenas y de alta marginación, el gobierno determinó otorgarles una pensión como derecho y buscar condiciones para incorporarlos a la vida social productiva y de educación, aseguró Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria del Bienestar de la Secretaría del Bienestar. Durante una conferencia de prensa para dar a conocer los avances del programa de pensión para el bienestar de personas con discapacidad, la funcionaria ejemplificó. Una niña en zona indígena con alguna discapacidad tendrá una vida muy adversa si no se les apoya. Es la mayor discriminación o mayor desventaja que puede tener una persona en México. Por lo anterior, comentó que en la actualidad se otorga la pensión a 800,000 personas con discapacidad y que la meta para el segundo semestre del año es incorporar a 200,000 adicionales para cerrar el 2020 con 1 millón. Explicó que estas pensiones están orientadas a niños, adolescentes y jóvenes de entre 0 a 29 años y entre la población indígena de 0 a 64 años, con la garantía de que una vez que se cumpla la edad máxima puedan migrar al programa de adultos mayores. Informó que con motivo de la contingencia sanitaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberó más de 4,245 millones de pesos para este programa de pensiones, con lo que fue posible entregar 5,240 pesos a cada pensionado, lo que abarcó el bimestre de marzo y abril y el adelanto correspondiente a mayo y junio. Por su parte, María Luisa Albores, secretaria del Bienestar, destacó que los programas que coordina la dependencia buscan otorgar una vida digna a las personas con menores recursos, con enfoque principal en las comunidades indígenas y afromexicanas, así como en zonas urbanas marginadas. Informó para Imagen José de Jesús Guadarrama. En esta etapa de exposición de protocolos sanitarios de cara al regreso a las actividades, las empresas deben de ser muy claras y responsables para poder tener una reactivación sin riesgos. Con las respuestas a un cuestionario de 78 puntos, las ramas industriales de fabricación de equipos de transporte, de la construcción, la aeroespacial, de autopartes y la minería, afiliados al IMSS, se podrá determinar si dichos lugares podrán volver a la actividad a partir del 1 de junio, adelantó el titular del instituto, Zoé Robledo. El cuestionario está disponible en línea y una vez contestado y enviado al IMSS, se resolverá en un máximo de 72 horas si se autorizan las reaperturas. Esto es el sano retorno a las actividades económicas y es un proceso que tiene que ser, como hemos dicho, saludable, seguro y sobre todo solidario. Todos tenemos que poner de nuestra parte en este seguro retorno a la nueva normalidad. Las empresas que cumplan con los protocolos de seguridad y de higiene establecidos entre el gobierno federal y cada una de las ramas empresariales podrán reabrir a partir del próximo 1 de junio. Ante la imposibilidad de visitar todas las plantas industriales del país que piensan abrir esa fecha, las respuestas al cuestionario serán tomadas como verdaderas y se permitirá tomar con ellas una de 3 opciones para la reapertura. Después de hacer la autoevaluación, se envía y en menos de 72 horas se le indica a esa industria si ya ha sido aprobado el protocolo. La otra respuesta es que es todavía insuficiente y que necesitamos mayor información para fortalecer ese propio protocolo, o industrias que tengan una respuesta denegada, es decir, que tengan que reiniciar su proceso. Al entregar el cuestionario, los establecimientos autorizan a que se les aplique una visita de inspección aleatoria para verificar que cumplan con los requerimientos solicitados. Y en esas inspecciones aleatorias, en caso de incumplimiento, se procede a la clausura. El cuestionario y la autorización de reapertura y funcionamiento deberá ser cubierto por todos aquellos que inicien actividades a partir del 1 de junio. Para Imagen, Arturo Páramo. La saturación de la plataforma digital del IMSS para el registro de protocolos sanitarios de cara a la reactivación laboral se ha convertido en una barrera no prevista para el reinicio de las actividades en el sector de la construcción, en donde también se tiene que tener tremendo cuidado.
La plataforma virtual del IMSS para la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria se encuentra prácticamente saturada y se ha convertido en una barrera no prevista que impide que constructoras puedan reiniciar sus actividades, informó Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En entrevista con Grupo Imagen destacó que esta rama adelantó la presentación de un protocolo desde el pasado 15 de mayo, pero que el registro se debe hacer por empresa, por lo que ha sido necesario entablar nuevas conversaciones en busca de solucionar la saturación, ya que por un lado no se puede realizar el registro y por otro no se recibirán los dictámenes respectivos en las 72 horas que marcan los lineamientos. En tal sentido, explicó. Es que llevan una serie de preguntas ya contestadas y lo regresa a iniciar el procedimiento. Entonces quiere decir que está saturada la plataforma esta de registro de empresas que se están, autoevaluando para poder arrancar su actividad, me refiero a la construcción. Aseguró que hay constructoras listas para reiniciar actividades en 2 o 3 días y poner en marcha nuevamente al menos 1,000 obras públicas del orden federal, lo que implicaría la mitad de las que estaban en ejecución antes de la suspensión por la emergencia sanitaria. Sin embargo, dentro de las complicaciones adicionales que ha traído la pandemia, se encuentra el reinicio de actividades con procedimientos muy diferentes y con una masa laboral reducida, que necesariamente implicará negociaciones con los clientes debido a que los costos aumentarán entre un 10 y un 20%. Informó para Imagen José de Jesús Guadarrama. Nuestra pregunta del día, se la recuerdo para que platique con nosotros a través de redes sociales. ¿Usted qué propone hacer con el torneo de la Liga MX ante el COVID-19? Pues, ¿cómo va el resultado? Vamos a ver. Cancelarlo, nos dice el 44%, reanudarlo el 17%. Y darle el trofeo al Cruz Azul, 39%. Miren, hay 39 personas muy solidarias que dicen, bueno, pues ya, aunque sea así, que se lo ganen, ¿no? Platique con nosotros a través de @imagen_sea. Y mientras le quiero contar lo siguiente, el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, compartió la imagen de un mensaje que llegó con su pedido de comida. Mire qué lindo. Se trata del agradecimiento de un empleado de un restaurante de comida italiana. En él se puede leer: hola, mi nombre es Rafa y soy Dish en Italianis Reforma. Gracias a ti aún conservo mi empleo. El agradecimiento es la memoria del corazón. Mientras que en otra bolsa había un mensaje de agradecimiento por parte del equipo del restaurante. Lindo detalle, y es que estos negocios, como muchos, han sufrido un fuerte embate económico debido al confinamiento por coronavirus. Y así como este restaurante, hay muchos que mandan mensajitos muy lindos de las personas que siguen laborando y otras personas que también están ahí dentro del servicio del restaurante. Pues bueno. Y bueno, estas imágenes fueron captadas en la alcaldía de Azcapotzalco. 2 sujetos intentaron asaltar a una mujer, pero los vecinos intervinieron y la defendieron. Al verse descubiertas las ratas, superados en número, huyeron en la moto en donde ya los esperaba su cómplice. Ratas asquerosas. Ahí van, como ratas corriendo con otra rata infeliz. Pónganse a trabajar, huevones. Y mire, todo por una foto. En Puerto Vallarta, Jalisco, una pareja fue detenida tras intentar tomarse una fotografía en el malecón. Esto a pesar de la restricción por transitar por la zona. Primero les llamaron la atención, les pidieron que se retiraran, pero la pareja elevó el tono de la discusión y finalmente fue subida a la patrulla. Pues si no entienden, va adentro. ¿De acuerdo, ¿Por qué la están deteniendo? 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 ¿Por qué no pueden estar deteniendo? ¿Por qué la están deteniendo? Porque venía con ella. Sí tiene. Soy un ciudadano. ¿Me vas a levantar? Nada más que yo soy aliado del gobierno federal, Nos dijeron que nos teníamos que retirar y efectivamente comenzamos a caminar para retirarnos cuando la señora muy agresivamente me dijo que me quería llevar a una patrulla cuando yo no... Soy aliado del gobierno federal y... sería la pregunta. Bueno, ahora agradezco que nos tome la llamada el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Ya viene la reapertura. Gobernador, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Francisco. Me da mucho gusto saludarte y por tu conducto a todo tu auditorio. Te lo agradezco, Juan Manuel. ¿Cuál sería la radiografía de lo que está sucediendo en San Luis Potosí? ¿Cuáles son los números, Juan Manuel? Bueno, mira, lo más importante yo creo que son entender que estamos viviendo un poco 2 fenómenos. Por una parte, el control de lo que tiene que ver el tema sanitario,
Aquí en San Luis Potosí tenemos 500 casos, una tasa de letalidad muy baja, afortunadamente prácticamente la mitad de lo que se está registrando en el país. Y bueno, lo más importante también es que pudimos en estos meses construir una infraestructura hospitalaria que nos permite mantener índices de ocupación bajos, es decir, me refiero, todavía tenemos por debajo del 20%, tanto en hospitalizados como en unidades de cuidados intensivos. Yo creo que eso es tal vez una parte muy importante de lo que se ha venido realizando de marzo a la fecha. Pero también entender que a la par de esto, bueno, pues vamos a entrar una nueva etapa que tiene que ver con el regreso de algunas actividades para muchas personas muy importantes desde el punto de vista económico. Aquí en San Luis Potosí es muy importante las 3 actividades que se han mencionado ya como esenciales, el tema automotriz, el tema minero y por supuesto el tema de la construcción. Más o menos estamos hablando de un tema que tiene que ver con cerca de 130,000 trabajadores que pudieran estar reingresando paulatinamente de manera gradual y cumpliendo protocolos sanitarios en los próximos días. Juan Manuel, ¿cuál ha sido la base de la estrategia para tener estos buenos resultados en San Luis? Pues mira, yo en el tema sanitario, aquí el gran mérito, me parece que también forma parte de la conciencia de la población. Es decir, ella es la que nos está dando la pauta para cumplir con las recomendaciones establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, el autocuidado, la prevención y en buena medida, pues medidas de aislamiento. Entonces, me parece que por ahí esa pudiera ser la primera parte, de la mano con un buen esfuerzo de todas las instituciones de salud que participan en San Luis Potosí, los servicios de salud y también el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, y también que ahora pues también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la industria automotriz es una industria muy importante, pero finalmente tiene un sustento distinto. No tenemos, además de todo, una interrelación con otros países, con los Estados Unidos. Pero en el caso de la industria del estado de San Luis Potosí, del comercio también, la industria turística, ¿el gobierno tiene previsto algún tipo de apoyo, Juan Manuel? Mira, ahí lo más importante, pues yo creo que es entender que seguramente, y esto viendo el conjunto de la actividad productiva, vamos a ir viendo regresos graduales. Me parece que ese pudiera ser el éxito de la siguiente etapa que vamos a enfrentar todos los mexicanos como sociedad. Es decir, el tema es que no todo se dé al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, creo que ahorita lo que se va a venir es el regreso de muchas actividades productivas, y me refiero a junio, a partir de la semaforización, y unas características propias que establezca la Secretaría de Salud, las autoridades sanitarias. Y el chiste es no juntarlo con otras actividades, es decir, poder posponer y prorrogar, por ejemplo, el regreso a clases, el regreso de algunas actividades gubernamentales, el regreso de cuestiones de carácter recreativo o cultural, que también pudieran hallar eventualmente el espacio adecuado de tiempo para que se puedan volver a realizar, sin que podamos generar un regreso de todas las actividades al mismo tiempo. Entonces, me parece que en este sentido, todas estas actividades, lo mismo ocurre con las actividades productivas, vamos a tener que ir abriéndolas, si existen las condiciones sanitarias adecuadas, durante el mes de junio, pero de manera gradual, es decir, no van a ser regresos absolutos. Yo hablaba, por ejemplo, con los directores de las plantas automotrices que tenemos aquí en San Luis Potosí la semana pasada, y en todos los casos es primero cumplir los protocolos sanitarios, no solamente de las autoridades mexicanas, sino que tienen esas propias empresas, porque son de carácter internacional, y entonces también de la mano con ello ir estableciendo paulatinamente sus regresos con plena responsabilidad. Yo creo que aquí lo que tenemos es la oportunidad del regreso de muchas actividades, pero que ello también implica una obligación y una responsabilidad. Y por supuesto también el llamado, ¿no?, a la gente de que siga pues con no solo la sana distancia, sino las medidas de higiene que son fundamentales para que esto no tenga un rebote, ¿no, Juan Manuel? Sobre todo eso, porque si no lo hacemos bien, pues lo que va a ocurrir es que tengas un alto número de contagios
y eventualmente pongas otra vez, digamos, en una perspectiva de riesgo la posibilidad de atender adecuadamente a la población. Y eso va a implicar, como lo mencionas tú, pues eventualmente un retroceso de algunas actividades que ya se hubieran liberado para poderse normalizar. Entonces, me parece que esa es la base de todo y que si lo entendemos, vamos a poder transitar esta nueva etapa de manera correcta. Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, te agradezco, Juan Manuel, que hayas tomado la llamada de Imagen Noticias. Gracias. No, al contrario, Leopoldo, te agradezco a ti la oportunidad de hablar contigo y con tu auditorio. Abrazo, por supuesto. Gracias. Gracias. Y bueno, ante la pandemia de coronavirus en la Ciudad de México hay una capacidad hospitalaria del 24.4% para atender a pacientes contagiados y para los casos que requieran intubación. Se tiene una disponibilidad del 33% de camas. Esto lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Añadió que durante los próximos días se tendrán más espacios disponibles debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra ampliando su infraestructura médica. Sheinbaum confirmó que a través del sistema de mensajes de texto SMS al número 51515 fueron detectados 6.638 casos graves de COVID-19 que fueron canalizados al número de emergencias 911 para ser atendidos. La Asociación Mexicanos en contra de la Corrupción e Impunidad afirmó que entró una base de datos que muestra que el número de decesos por el COVID-19 en la capital fue de 4.577 entre el 18 de marzo y 12 de mayo y no de 937 como dio a conocer la autoridad federal. Al respecto, Claudia Sheinbaum respondió que el número de fallecimientos por COVID-19 se dará a conocer en cuanto la Comisión Científico-Técnica para el Análisis de la Mortalidad por el Coronavirus termine de analizar las defunciones ocurridas desde marzo pasado. Lo dijo de esta forma. No sé de dónde se obtuvo esta base de datos y sí es muy importante el tema de protección de datos personales. Esta es una información, repito, primero que no solamente no se puede esconder, porque de todas maneras el número de fallecimientos por fecha tiene la obligación de publicarlo el INEGI en su momento, pero además no queremos esconderlo. Nosotros con toda transparencia estamos actuando. En la Ciudad de México se inició la producción masiva de mascarillas tipo N95 para la contención del COVID-19. La iniciativa es una colaboración de las autoridades de la capital con la empresa Adfill y la asesoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. El gobierno capitalino, en colaboración con la empresa Adfill y con asesoría de la UNAM, inició la producción masiva de mascarillas tipo N95 para la contención del COVID-19. En la empresa ubicada en Xochimilco, se montaron las líneas de producción que podrán fabricar hasta 40,000 mascarillas diarias. En esta fábrica, con la unión del Gobierno de la Ciudad de México, la UNAM y la incubada Adfill, estamos desarrollando mascarillas de tipo N95, las cuales son de muy alto bloqueo, una eficiencia mayor al 95% del bloqueo. Se trata de las mascarillas de alta eficiencia ATF95, que cuentan con 3 capas de protección para repeler, filtrar y adaptarse al rostro. En primera instancia, las mascarillas se distribuirán al personal médico de los diferentes hospitales. Después, se podrán poner al alcance de la población a un costo menor al 50% de lo que valen en el mercado. El gobierno de la Ciudad de México, con la academia y con las empresas incubadas de base tecnológica, podemos solucionar problemas de la ciudad a base de tecnología e innovación. Y la otra es que estamos bien alineados a que esa ciencia y tecnología esté aplicada a los que necesitan, que en este caso es el combate a la pandemia, ¿no? La producción masiva de mascarillas inició este martes, una vez que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio su autorización. El gobierno capitalino invirtió en el proyecto unos 17.5 millones de pesos y en la empresa Adfill 14 millones más. La inversión gubernamental incluyó recursos para que investigadores de la UNAM desarrollaran los modelos. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno capitalino también trabaja en desarrollar una caja de intubación de acrílico, una mascarilla tipo buzo para los médicos y una careta con base en carbono. Para Imagen, Jonás López.
Nos vamos hasta Sinaloa. Ya algunos expendios de cerveza tuvieron gran afluencia de clientes luego de que fue levantada la ley seca que mantuvo durante más de un mes ante las largas filas y la presencia de consumidores que no cumplieron con la sana distancia ni el uso de cubrebocas. 3 locales fueron clausurados en la ciudad de Culiacán. La Comisión Estatal para la Protección en contra de Riesgos Sanitarios de Sinaloa aseguró que continuarán los operativos para impedir la aglomeración de personas y evitar la propagación del COVID-19. En Veracruz, los consumidores reportaron desabasto de cerveza y afirmaron que la que está disponible se vende a precios muy altos. Es el caso de los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital e Ixhuatlán, al sureste de la entidad. Hubo quien tuvo que esperar durante horas a las puertas de tiendas de conveniencia para comprar cerveza. Lamentablemente, la mayoría de estos locales no tuvo ninguna sana distancia y los compradores no llevaban cubrebocas. En algunos casos hubo empujones, manoteos también con tal de adquirir el producto a pesar de la pandemia. Y vamos a la Así Amanece con la desperdiciadora, dispendiadora de recursos naturales, Marlene Está. Paco, la gente no va a entender tu chiste para ti mismo de tu programa con tu egoísmo. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. El día de hoy amanecemos en San Joaquín, Querétaro, que desde 2015 se convirtió en pueblo mágico gracias a su historia y gran diversidad turística, riqueza cultural y gastronómica. Y por supuesto, paisajes naturales impresionantes. Una joya más de Querétaro y por supuesto de nuestro bellísimo país, México lindo y querido. Gracias a David Melchor que nos envía esta fotografía, que nos dice: bonito día, saludos desde Morelia, Michoacán. Los vemos todos los días. Pues muchas gracias por vernos todos los días y dejarnos entrar a sus hogares y tenerlos bien informados aquí en Imagen Noticias. Gracias, David. El siguiente amanecer que vamos a ver es de Oscar y nos dice: así amanece en la Marquesa. ¿Qué poco no está padrísima esa foto? Gracias, Oscar, por compartir con nosotros esta fotografía de la Marquesa, un lugar muy bonito por aquí en la salida a Toluca. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con más información. Está en Imagen Noticias, no le cambie. En el estado de Chihuahua, el Consejo Estatal de Salud avaló el regreso escalonado a las actividades económicas y el retorno a clases. Para hablar de esto, le agradezco mucho la presencia vía telefónica al gobernador Javier Corral Jurado. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Javier, pues bueno, un trabajo muy delicado el que tuviste que hacer por obviamente la vecindad con los Estados Unidos, actualmente el país más afectado por esta pandemia. Cuéntanos un poquito de cómo se tejió para proteger pues a los mexicanos y también a los habitantes del estado de Chihuahua, Javier. Bueno, realmente uno de los factores más importantes que hemos tenido que considerar en el proceso de regreso es precisamente nuestra vecindad, la frontera con los Estados Unidos que comparte Ciudad Juárez. Ellos tienen un problema mayor, tuvieron el problema antes que nosotros, se convirtieron de hecho en el epicentro de la pandemia después de que superaron a Europa en número de casos y de fallecimientos. Todos estos elementos, obviamente la propia curva epidémica en el estado de Chihuahua, la diferenciación entre Juárez y la capital del estado, nuestra capacidad hospitalaria instalada, así como las medidas que la sociedad ha venido teniendo para guardar la sana distancia y medidas de higiene, han hecho que nosotros podamos empezar a programar y a preparar la etapa de reactivación económica, pero de una manera gradual. Va a ser, yo digo, paulatino, porque el tiempo de esta reapertura lo va a ir señalando la incidencia de casos confirmados, por supuesto también el tema de las defunciones por cada 10,000 habitantes y la movilidad, el nivel de movilidad que estemos viendo, porque conforme vas abriendo actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, recreativas, va aumentando la movilidad social, una mayor presencia de la gente en las calles, en espacios comunes. Lo que queremos es evitar un rebrote.
Nosotros hemos trabajado un enorme sacrificio para evitar que el pico de la curva pandémica en nuestro país sobrepasara las capacidades instaladas de las instituciones de salud. Ese fue el esfuerzo que todos hicimos en los hechos, con nuestra contribución, tratar de quitarle velocidad del virus a la propagación del virus, lo que se conoce como el nivel de transmisión. Y estar muy por debajo. Creo que como país, pero seguro que en el estado de Chihuahua sí se ha logrado superar los distintos escenarios que habíamos proyectado, algunos muy catastróficos, y que también ahora lo que tenemos que hacer con igual disciplina, mucho cuidado, con mucha rigurosidad, tenemos que evitar un rebrote que nos podría generar, ahí sí, un problema devastador, ya no solo para la salud, sino para la economía, porque un rebrote bajo un descontrol lo único que hace es generar 3 veces más una curva epidémica que la que enfrentamos originalmente. Entonces, claro, todo estará orientado a que sea un proceso gradual. Y el Consejo Estatal de Salud, como tú bien lo dijiste, en sesión del jueves 14 de mayo pasado, aprobó estos criterios, aprobó medidas, incluso algunas que son adicionales al protocolo que ahora hemos conocido del Gobierno de la República, para garantizar la salud de las y los trabajadores. La industria automotriz, que será una de las nuevas actividades esenciales en la economía para efectos de esta contingencia sanitaria, tiene una presencia muy fuerte en el estado de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, la industria aeroespacial. Y entonces lo que hemos hecho, hemos estado platicando con los sectores productivos, con los principales responsables de las plantas maquiladoras. Ayer tuvimos una reunión de más de 4 horas con ellos para compartirles precisamente los valores, los principios, las directrices, los lineamientos y las principales condiciones de ese protocolo sanitario para un regreso seguro. Hemos encontrado una industria receptiva, sí bajo mucha presión, porque ya te podrás imaginar el nivel de la presión internacional que tienen empresas que fabrican componentes y que integran la cadena productiva de las grandes fábricas en otros países del mundo. Entonces, reconociendo esa presión, les hemos dicho, primero es la salud, y hemos tenido una apertura, estamos trabajando para saber en qué proporción podemos empezar a abrir estas nuevas actividades esenciales en el estado de Chihuahua a partir del 1 de junio y cómo vamos a ir abriendo demás actividades, en qué proporción. De entrada te puedo decir que ya la industria minera en Chihuahua se está reactivando. Está además localizada en zonas de más fácil control sanitario y de mejor vigilancia epidemiológica. La industria de la construcción, por su propia logística y naturaleza, también está en un proceso ya de organización para reiniciar actividades. Es muy probable que también la industria de la construcción adelante sus actividades antes del 1 de junio en el estado de Chihuahua. La condición en este caso esencial, ahora sí que sine qua non, es el transporte especial para sus trabajadores, para llevarlos de casa al trabajo y del trabajo regresarlos a su casa. ¿Se practicarán pruebas en algunas de estas empresas, Javier? En todas. En el estado de Chihuahua se estableció varios compromisos. El estado incrementará el número de pruebas moleculares para la detección del virus. Estamos hablando de las pruebas de laboratorio que hemos venido haciendo, pero que vamos a aumentar nuestra capacidad de procesamiento, tanto con el sector privado como con el laboratorio estatal de salud pública. Pero también las empresas van a aplicar pruebas rápidas, que se llaman. Estas no son moleculares, son pruebas serológicas porque
se realizan a partir de una muestra de sangre con un reactivo inmediato. Sí. Pero son instrumentos muy importantes, sobre todo para la reapertura económica, porque nos permiten ir identificando el nivel de contagio que ya ha tenido cierta parte de la población, pero también pueden ser indicativas para la detección de nuevos casos. ¿Por qué? Porque nos demuestran la formación de anticuerpos que genera precisamente la enfermedad en la sangre y que nos puede dar el indicio para la confirmación posterior mediante una prueba molecular. Claro. Obviamente, esta prueba, con toda claridad, estamos diciendo, no significa descartar casos de COVID, sino es un instrumento que nos permite ir generándole seguridad tanto al personal. Nosotros, por ejemplo, las estamos ya aplicando para corporaciones policíacas, para unidades médicas, nuestro personal de salud, para centros penitenciarios, para asilos. Entonces, sí se van a aplicar en el estado de Chihuahua. De hecho, ya el INDRE, creo que ya estás enterado, ayer emitió un dictamen técnico autorizando 3 tipos de estas pruebas que detectan IgM, precisamente pruebas de antígenos. Entonces, este es para nosotros un instrumento muy importante, como lo será el uso de termómetros para medir la temperatura, de oxímetros. Nosotros acá hemos recomendado mucho el uso de oxímetros que miden la concentración de oxígeno en la sangre, y es una medición muy importante para detectar cuando empiezan problemas de insuficiencia respiratoria, sobre todo porque hay casos, nos hemos dado cuenta, estamos conociendo apenas la enfermedad, en donde se produce primero un deterioro que puede ser muy abrupto de la salud, de un momento a otro, puede sentir síntomas muy leves y luego de repente se pone la gente muy grave y llega ya muy mal al hospital. Es que además de todo se va deteriorando, no tienes el suficiente oxígeno en la sangre y no te das cuenta, ¿no? Y me parece una buena medida que se debería de generalizar. No te das cuenta, y entonces cuando ya te viene el problema, tienes muy poco tiempo para poderla librar. Entonces el oxímetro, nosotros lo hemos aquí requerido en todas las empresas, midiendo la concentración de oxígeno en todos lados, en oficinas, en centros de trabajo que se quedaron para actividades esenciales. Son todas las medidas que tenemos que hacer, porque lo más importante es evitar el riesgo de un rebrote. A ver, vamos a tener contaminados, vamos a tener contagiados, no hay duda. Cuando empiezas a reabrir, pues habrá sin duda nuevos contagios, porque el virus ya es una nueva realidad entre nosotros. Ahora sí que esa es la nueva normalidad, el virus ya ha quedado para siempre. Claro. El tema es cómo controlar, cómo detectar, cómo dar seguimiento y vigilancia epidemiológica a quienes se contagian y poderles brindar desde la orientación adecuada inicialmente hasta la atención médica adecuada. Claro. Ese es el gran tema. No vamos a evitar nuevos infectados, centros de trabajo, menos, en donde trabajan miles de personas en una fábrica, por supuesto que se va a presentar. Lo que queremos evitar son los brotes comunitarios en los centros de trabajo que nos pueden llegar a desbordar de nueva cuenta muchos asuntos. Claro, pues querido Javier, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, estamos en contacto y estaremos por supuesto muy pendientes del estado de Chihuahua. Gracias, Javier. Al contrario, mucho gusto en saludarte, muchas felicidades por todo y seguimos en contacto. Igualmente, gracias, Javier Corral, el gobernador del estado de Chihuahua. En el estado de México, vecinos se han organizado para ofrecer alimento a quienes han perdido el empleo a causa de que las empresas en las que laboran tuvieron que cerrar por el COVID-19. La solidaridad, por supuesto, las cosas buenas que saca la pandemia, el lado bueno de la pandemia.
Las mesas están listas y dispuestas abajo de una carpa. Un grupo de jóvenes se alista para comenzar a recibir a la gente de Xonacatlán, un municipio que tiene 28 casos de COVID-19 que necesitan comer. Una idea que apenas surgió para apoyar a quienes han perdido el empleo o los descansaron y ya no tienen dinero para comprar lo más indispensable, que es la comida. Quienes antes acudían al Deportivo Sport House Xonacatlán a hacer ejercicio con ropa deportiva, hoy la cambió por mandiles, ropa cómoda, guantes y cubrebocas. Pensamos que era bueno hacer este pequeño apoyo en realidad para la gente que no tiene empleo, que no puede trabajar por el momento. La idea es esa, ¿no? O sea, compartir, apoyar y contagiar. Antes de comenzar, todos se juntan, se lavan las manos, se colocan gel antibacterial, alcohol y comienzan a esperar a que llegue la gente, aunque el primer día tuvieron que ir a los hospitales porque solo habían repartido 40 comidas de 250 disponibles. Surgió la idea de los muchachos de ir al hospital. En los hospitales, pues sí, ahí sí pues está de cerquita el problema y la necesidad, ¿no? Y se terminó todo eso. Pues nos dio mucho gusto y nos alentó, ¿no? Es la idea, ¿no? Y la idea es que se motiven más que nada, ¿no? En días anteriores, también los jóvenes que forman parte de los equipos de fútbol y entrenamiento que hay, recolectaron víveres y se fueron a repartir despensas. Aunque ahora están esperando que la comida debe de ir a las comunidades, porque la gente tampoco tiene dinero ya para moverse. Buena, pero siento que podría ser mejor si también destináramos de camionetas para ir a dejarlas a los lugares donde la gente no puede venir hasta acá o les sale lo mismo gastar en pasaje. Eso es lo que también ya nos dimos cuenta y lo vamos a hacer. En próximas fechas también planean ir por ropa para que la donen a la gente de las colonias y comunidades de Xonacatlán que más lo requieren. Para Imagen, Dalila Ramírez. Información internacional, Quique Villanueva. Adelante, Quique. Muchas gracias, Paco. Muy buenos días. Les cuento que la organización Amnistía Internacional denunció que los gobiernos de América no protegen de forma adecuada a médicos y a personal de salud que trabaja en la primera línea contra la pandemia de COVID-19. En un informe, la organización instó a los países de la región a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia. Y mire, algo que parecía bueno resultó quizá no serlo tanto. Un estudio reveló que durante el pico de la pandemia, por el cual se lleva un confinamiento obligatorio, el mundo redujo sus emisiones diarias de dióxido de carbono en un 17%. Sin embargo, un equipo internacional de científicos dijo que los niveles de contaminación están subiendo de nuevo y para el año terminarán 4% y 7% más bajos de los niveles del 2009. Esa sería la mayor caída en las emisiones de carbono desde la Segunda Guerra Mundial. En otra información, una firma de construcción que ha recibido espaldarazos de Donald Trump recibió un contrato por $1.28 mil millones. Esto para construir 67 kilómetros de muro fronterizo en Arizona. Según el diario The Washington Post, otro contrato para un tramo de $400 millones de la misma empresa sigue bajo revisión del Departamento de Auditoría General. Y ahora nos vamos a Venezuela. La empresa multinacional estadounidense AT&T anunció su cierre de operaciones de DirecTV Latinoamérica con efecto inmediato. A través de un comunicado explicó que las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela le prohíbe la transmisión de los canales de televisión venezolanos Globovisión y PDVSA TV, pero bajo licencia de DirecTV en Venezuela. Esos canales son requeridos para proporcionar el servicio de televisión de pago y mejor entonces baja la cortina. Y ahora nos vamos del otro lado del mundo. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, declaró el fin de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos. Además, dijo que Israel es responsable con todas las consecuencias y repercusiones con base en la ley internacional y humanitaria de todos los territorios que abarca. La Organización para la Liberación de Palestina y el Estado de Palestina ya no están comprometidos con ningún acuerdo y entendimiento firmado con el gobierno israelí y el gobierno estadounidense, incluidos los compromisos de seguridad. Y desafortunadamente la guerra y los conflictos no entienden en pandemias. El jefe humanitario de la ONU, Mark Lowcock, urgió al Consejo de Seguridad de renovar el mecanismo para la entrega de ayuda a la población civil de Siria, lo anterior a través de las fronteras del país, ya que fue prorrogado de forma parcial en enero y expira en julio. A través de una videoconferencia agregó que responder a las enormes necesidades humanitarias en el noreste sirio requiere una renovación por otros 12 meses. Hasta aquí lo internacional. Vamos con un resumen de información y regresamos porque todavía tenemos mucho más información.
¿Por qué se lo llevan? Jalisco. En Puerto Vallarta, una pareja fue detenida tras intentar tomarse una fotografía en el malecón. Esto a pesar de la restricción de transitar por la zona. Primero les llamaron la atención y les pidieron que se retiraran, pero la pareja elevó el tono de la discusión y finalmente fue detenida. Morelos. En Cuernavaca fue encontrado sin vida en su domicilio Álvaro Echeverría Zuno, uno de los 8 hijos del expresidente Luis Echeverría. Junto al cuerpo se encontró una pistola tipo escuadra y una carta póstuma dirigida a la familia. Puebla. Frente a la presidencia municipal de Huejotzingo, policías municipales se enfrentaron con simpatizantes de Antorcha Campesina, quienes exigían el apoyo prometido por la alcaldesa Angélica Alvarado. Tabasco. En Comalcalco, un perro le atacó a un niño de 9 años. Por fortuna, 4 motociclistas que pasaban por el lugar auxiliaron al pequeño. Con piedras, palos y un machete, lograron que el animal lo soltara. Carlos Manuel solo sufrió algunos raspones y un golpe en la cabeza. Mire, las cosas que no podemos entender. Esta semana le hemos informado la discusión generada por la Secretaría de Energía y por la titular de la misma, porque el gobierno federal emitió un decreto en el cual lo que se hace es frenar la entrada de nuevas energías, de nuevas empresas de energías renovables en México. Las empresas y expertos del sector, por supuesto, criticaron que el acuerdo carecía de fundamento tanto legal como técnico y que se estaba usando como una excusa para frenar el avance de este tipo de energías, para darle, más entrada a plantas de la Comisión Federal de Electricidad, algunas de las cuales, utilizan combustóleo. Usted sabe que es combustible muy sucio y finalmente esto empiezan a litigarlo ante un juzgado especializado en materia de competencia económica que ya otorgó 2 suspensiones en contra del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, el cual frenó el acceso a estas energías solares y eólicas al sistema eléctrico nacional. Usted no va a entender lo siguiente, esta decisión, esta de frenar la energía eólica a través del viento, la energía solar, que además estamos en una de las zonas que más favorecida está para la energía eólica y solar, que más tiene insolación también en el país en muchas regiones, estas energías son las energías limpias, ¿no? La polémica no para ahí, porque la secretaria Nale, por el contrario, se reencendió después de un tuit que emitió su hermano Arturo Nale, quien ayer felicitó a su sobrina Rocío Peña, hija de la secretaria, por haber concluido una maestría con mención honorífica en ¿qué cree? Desarrollo, manejo sustentable en la Universidad de Columbia en Nueva York. En el mismo Twitter, Arturo Nale recuerda que en el 2014 su sobrina se graduó como ingeniera en desarrollo sustentable en el Tecnológico Monterrey. Esta ingeniería está enfocada a quienes les apasionan las tecnologías limpias, les interesa incorporar soluciones innovadoras precisamente para problemáticas globales y que cuenten con una conciencia ambiental. Así lo dicen las páginas de internet que definen esta ingeniería. Como dato extra, le comento que la maestría o el estudio de posgrado en la Universidad de Columbia tiene un costo no más de $61,788, checado en la página de internet, algo así como $1,425,000. No sabemos, y además quiero decirle una cosa, no hay que meter a la hija a la polémica porque no se lo merece. La chava debe estar echándole muchas ganas porque en Columbia no estudia cualquier idiota, eso me queda perfectamente claro, y ella debe de tener también, por supuesto, su idea, y nadie tiene por qué emparejarla ni con la mamá ni con el gobierno en el que trabaja la mamá, eso quiero que quede muy claro. No sabemos si a lo mejor esta chava es tan talentosa que tiene una beca, ¿no? También puede ser, no sabemos, ni la estamos criticando, ni estamos criticando que esté en Columbia, que quede muy claro. Lo que no podemos entender es que de alguna forma, ¿no?, la mamá lo que está haciendo es totalmente contrario a lo que está estudiando la hija. Cuando regrese la hija, a lo mejor no encuentra chamba en México, se va a tener que quedar en Estados Unidos porque aquí no va a haber chamba. Pero bueno, ya está con nosotros el especialista de finanzas, Rodrigo Pacheco, ese hombre que toma jugo de piña, y también a la sana distancia, Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Arnulfo, Rodrigo, buenos días. Buenos días, querido Paco. ¿Cómo estás? Buenos días, Paco. Rodrigo. Pues bueno, yo creo que el tema obligado es este acuerdo de la Secretaría de Energía sobre el paro de energías renovables. ¿Qué opinan? Y sobre todo también, no solo es el freno a las inversiones, sino también ya una alerta a muchas otras inversiones que pudieran venir del extranjero. Arnulfo. Bien, ciertamente es un despropósito lo que está haciendo el gobierno federal y es difícil entender. También es abusivo. Finalmente fueron compromisos de inversión vinculados a contratos donde se iba a vender a la CFE la energía generada. La Constitución y la reforma energética posterior
preservan el carácter de interés estratégico del sector eléctrico, dejándole a la CFE el monopolio de la distribución. Entonces, estos nuevos proyectos le iban a facturar a la CFE y de repente, pues el dueño de la carretera te dice, yo ya no te voy a comprar, lo siento. Es abusivo, como digo, violatorio de muchos preceptos legales y definitivamente está llevando a esta cadena de amparos masivos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar con los amparos? ¿Se van a poner a trabajar? ¿Va a ser esto también una política del gobierno? Ya había dado marcha atrás en alguna ocasión el presidente de la República. ¿Crees que pueda dar otra vez marcha atrás en este sentido para de verdad no tener este mal mensaje a las inversiones extranjeras? Mi querido Paco, sobre todo pienso en el aspecto internacional, porque bueno, se va a definir obviamente jurídicamente, ya van 6 amparos hasta donde se sabe y seguramente vendrán muchos más, porque técnicamente parece que la decisión no se sostiene, incluso la propia Comisión Federal de Competencia Económica así lo había establecido. Fue por eso que la CONAMER no publicó en su momento el impacto regulatorio y se dio la salida de su titular la semana pasada. Pero donde yo creo que se podría dar la rectificación, Paco, es ante la presión que genere Canadá, que ya el embajador de ese país emitió una carta, la representación de la Unión Europea, pero sobre todo Estados Unidos. Hasta ahora no hemos visto una reacción de la Unión Americana, probablemente no ha llegado o escalado ni a Robert Lighthizer ni a Donald Trump. En el momento en que lo haga, Paco, ahí sí creo que pudiese darse una rectificación, porque realmente esto va en contra de los compromisos que tiene México, no solo en materia de cambio climático, sino en materia comercial, a propósito de que ya va a entrar en vigor el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, aquí por supuesto que se han escuchado muchos argumentos que pueden afear el paisaje. Pues a mí me parece que una planta de generación a través de combustóleo de la CFE no solo afea el paisaje, sino, por ejemplo, si hablamos de la refinería de Tula, estamos hablando que es una de las zonas, esa zona de Tula Hidalgo, con un índice de cáncer de pulmón totalmente inusual y con el índice crecido a nivel nacional y a nivel mundial. Es una de las zonas en donde se presentan más tipos de cáncer de pulmón en el mundo. Entonces, pues no es un asunto de afear, no es un asunto que tiene también que ver con la salud. Bueno, sí, definitivamente hay un tema de salud, un tema ecológico, pero inclusive el trasfondo va más allá. El combustóleo es tan malo que la Organización Marítima Internacional prohibió que las embarcaciones lo utilicen, todas las embarcaciones que andan por los océanos, lo utilicen a partir de este año. Y eso que van en el mar. Ahora bien, esto tiene repercusiones. El combustóleo es finalmente un derivado de la refinación de gasolina, de la producción de gasolina. Y está sucediendo que empiezas a tener inventarios de combustóleo que no puedes colocar por esta restricción que hay y por la caída en la demanda general de energía, y entonces te ves emplazado o se vería emplazado Pemex a parar la refinación de gasolinas, objetivo estratégico de este gobierno. Bueno, pues una posible solución parece ser es véndeselas a la CFE, y aunque esto pues es una solución para las finanzas de Pemex o para continuar con el objetivo estratégico de producción de gasolina, sí tiene elevadísimos costos ambientales, elevadísimos costos para la salud, y definitivamente pues es un cambio de reglas que deja muy mal parada la confiabilidad del Estado mexicano. Ahora, no podías esperar otra cosa, mi querido Rodrigo, ¿no? Si tú estás construyendo una refinería y si estás apostándole al petróleo, pues ni modo que te salgas de esto, ¿no? O sea, finalmente no podías esperar otra conducta. Sí, la verdad es que no conecta mucho la realidad, Paco, y como dice Arnulfo, pues mucha inversión ya ejecutada. Estamos hablando de $6,000 millones que ya se invirtieron, que ya están listos para integrarse a la red eléctrica nacional y que no lo van a hacer justamente pues por una anteojera ideológica, bajo el pretexto de que habría caído la demanda eléctrica y que si se conectaban ponía en riesgo más bien la red eléctrica nacional.
Así que, pues como dices Paco, pues más bien la terquedad de mantener un proyecto de hidrocarburos, la refinería, que no tiene mucho sentido en pleno siglo XXI y en una recesión inmensa. Qué grosero de verdad utilizar ese término de terquedad, qué grosero, qué agresivo, Pacheco. Qué agresivo. Bueno, señor Arnulfo Rodríguez, muchísimas gracias, Arnulfo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Paco. Gracias. Buenos días. Vamos con Marlene Stahl. Gracias, Paco. Les cuento, 5 proyectos mexicanos originarios del estado de Hidalgo fueron aceptados para acceder a tiempo de luz en el Superproton Synchrotron suizo, uno de los aceleradores de partículas más importantes del mundo. A través de una videoconferencia, el gobernador Omar Fayad mencionó a los ganadores de la convocatoria que fue hecha por el gobierno de Hidalgo y el Instituto Paul Scherrer. Esto con el reconocimiento de la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos. Los proyectos planteados van desde la prevención e inhibición de los contagios virales hasta la creación de fármacos para la posible curación de la enfermedad provocada por el coronavirus. Y bueno, estudios de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM reafirman que las abejas son indispensables en el equilibrio de los ecosistemas y en la subsistencia de la humanidad, pues además de polinizar el 90% de los cultivos que nos alimentan, los productos de la colmena como propóleos, jalea real, polen y cera son importantes en nuestra vida diaria. Se advierte que sin las abejas el 84% de las más de 200 especies de cultivo se verían afectadas y de estas 100 proporcionan el 90% de los alimentos que consumimos los humanos. Esto en el marco del Día Mundial de las Abejas que se conmemora el día de hoy, 20 de mayo. ¡Felicidades, abejitas! Y en Tamaulipas, un pequeño de 10 años de nombre Iker desea comprar una nueva bicicleta. Por ello, ha aprovechado la cuarentena por el COVID-19 para ganar un poco de dinero. En fotos que se han vuelto virales puede verse que el niño se ofrece a hacer los mandados de sus vecinos en Ciudad Victoria por tan solo 5 pesitos. Debido a eso, varios de sus vecinos le han encargado que compre sus cosas y tras hacerse viral, pues ya imagínense, tiene más clientela y por supuesto más chamba. Ojalá y se le ajuste pronto su bicicleta. Regresamos contigo, mi querido Paco. Gracias, Marlene. Vamos a las calles de la Ciudad de México, desde donde nos reporta mi compañero Atalo Mata. Buenos días, Atalo. ¿Dónde andas? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Estamos en el Centro de Atención Tlalpan. Es el CAT de esta misma alcaldía, donde en este centro de operaciones hay policías de seguridad ciudadana adscritos a este centro de operaciones de Tlalpan, precisamente donde reciben llamadas telefónicas por cualquier emergencia de seguridad pública, pero también para atender llamadas de violencia intrafamiliar, sobre todo ahora que parece ser que este rubro de casos se ha incrementado durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Vamos a platicar en este momento con Norma Galvez. Muy buenos días, si nos puede dar su nombre y su cargo, por favor. Sí, buenos días, mi nombre es Norma Galvez Perea, soy directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Tlalpan. Gracias. ¿Cómo atienden estas llamadas para las mujeres que son violentadas? Sí, bueno, tenemos el Centro de Atención Telefónica que está aquí, el CAT. Este centro es atendido por personal de seguridad ciudadana, a la vez ellos remiten al área. Tenemos 2 líneas de atención, una de atención psicológica y la otra de atención jurídica. Estamos dándoles orientación, contención a través de esas líneas y estamos dando el acompañamiento de manera virtual para realizar las denuncias de manera virtual, ya que ahorita hay también una saturación y hay poco personal en los MPs, ¿no? Entonces, de esa forma hacemos la vinculación con el fiscal, con la directora del Centro de Justicia para las Mujeres y las encargadas de las lunas, y vamos le dando atención y salida a las denuncias que se están presentando. Una última pregunta, ¿se les ha incrementado un poco este tipo de llamadas? Se ha incrementado más o menos entre un 20 y un 30%. Este último mes, de la segunda quincena de abril a la fecha, la primera parte fue un tema, bajó el tema de índice de
de violencia, pero ahorita sí se ha solicitado ya más. Tienen una capacitación especial los policías, ¿no? Sí, tienen un manual de procedimientos. Se generó también un protocolo para la atención por el tema de confinamiento. Este protocolo consta de 3 elementos. Uno, que es la presentación del protocolo. La otra, se generaron códigos de auxilio, porque hay mujeres en los pueblos y las colonias de aquí de Tlalpan que viven en extrema vulnerabilidad, que no tienen acceso ni siquiera a un teléfono. Lo que sí tiene seguridad son los rondines y todo, que identifican por medio de los códigos que se generaron, que solo se están dando a conocer en grupos cerrados de mujeres para su protección también. Norma. Muy bien, pues muchas gracias por la información. Así es, Paco. Bueno, actualmente en la Ciudad de México, ya nada más un dato, se han reducido las carpetas de investigación de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero hay que recordar también que la violencia contra la mujer y los feminicidios pues están prácticamente incrementándose de acuerdo con las autoridades capitalinas. Que las mujeres no lo duden, en el momento en que se sientan amenazadas, en el momento en que hayan vivido un episodio como estos, muy importante que se contacten con las autoridades, Atalo. Así es muy importante, y tener la confianza de que aquí los van a atender, no solo en la alcaldía Tlalpan, sino en toda la Ciudad de México. Así es, gracias, Atalo, buenos días. Buenos días, Paco, que estés bien. Igualmente para ti. En la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las cifras actuales del Sistema Nacional de Seguridad. Respecto a la incidencia delictiva, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que en abril se revirtió la tendencia de homicidios dolosos en el país. Aquí estamos en la fecha, esta es la información del correspondiente al mes de abril. Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante es señalar que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso, aun y cuando el número sea alto. Este mes son 2.950. Quisiera resaltar que, bueno, en términos mediáticos se ha hablado mucho de que el mes pasado fue el más alto. No, el más alto es la cresta de esta incidencia de homicidio doloso, es julio del 2018. Y vamos con Marlene Stahl al clima. ¿No? Sí. Ahorita en el foro hace mucho calor porque el Inge por fin me escuchó. Gracias, Inge, te amo. ¡Prenda el aire! ¡Te amo, Inge! ¡Cásate conmigo! ¡Tengo bochorno! ¿Qué te pasa, Marlene? Bueno, ya lo sabe que nosotros vamos a estar con usted. Llevamos las noticias, pero también tratamos de estar de buen humor. Y de eso se trata, ¿no? De llevarlos de la mano por este asunto. Roberto López Olvera. No, de la mano no, porque nos contagiamos. Bueno, de la mano a distancia. Sí. Roberto López Olvera, ¿qué va a pasar con la Liga MX? Hay una posibilidad muy fuerte, Paco, de que se cancele completamente, obviamente, para pues disminuir un poco esos contagios también que se pueden dar en el fútbol. Pero el tema comercial, algunos equipos quieren, otros no quieren, entonces se estará dirimiendo en estos días. Ya decidieron el Cruz Azul. ¿Hay posibilidad alguna de que digan que Cruz Azul es campeón? Eso sí te lo digo, te lo confirmo de muy buena fuente, Cruz Azul no va a ser campeón este torneo. Bueno, eso ya lo sabemos. Cruz Azul no va a ser campeón nunca. Pero la pregunta fue otra. Iba re bien y llegó la pandemia, así es que abusados. Esa es su suerte. El Sal Azul. Bueno, señoras, señores, nos escuchamos a la 1 de la tarde, mañana a las 5:49 de la mañana. Gracias. Adiós.